día. Buenos días. Yes, Alex. Buenos días. Qué pegajoso ese numerito y qué mensaje bonito. Sí. ¿Verdad que sí? Ave María, 2 veces lo he escuchado y ya lo tengo pegado. Qué bueno, qué bueno. Sí. Está súper bueno. Tú sabes lo que no quita esa vacuna, el frío que debe hacer todavía allá, ¿verdad? Mano, él disfruta estregándome en la cara lo bonito y bueno que es Puerto Rico versus Mira, no, donde Alex. yo estoy. No lo disfruto, papá, no lo disfruto. Créeme que me duele recordarte el calor de este trópico, mano. Qué Me rico. duele, me imagino. Me duele. imagino. Cuéntame, papá, ¿qué tienes en la lista hoy? Pues mira, hoy está interesante, no hay muchas noticias esta semana, lo que está pasando en Washington se roba el oxígeno, como yo digo, de las noticias, pero algo que sí está ocurriendo es que los bitcoins siguen subiendo. ¿Qué? Nuevo récord, y sobrepasaron los $46,000 en precio. Ajá. Esto especialmente por un tweet que envió Elon Musk, el jefe o el fundador, perdón, de Tesla, en donde anunció el pasado lunes que la empresa Tesla ha comprado $1,500 millones en Bitcoin. Ujú. Y entonces eso a su vez hizo que el precio subiera. También eso es controversial y lo más seguro va a surgir una investigación porque cada tweet que él está enviando últimamente se convierte casi en una manipulación del mercado. Y sí tenemos derecho a libre expresión, pero él los está haciendo a nombre de la empresa de él. Entonces las reglas cambian. Eso te iba a Vamos a preguntar. ver qué pasa con eso. Si ¿qué era más valioso? ¿Si la compra de la compañía en bitcoins o el tweet? Eso misma es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que está ¿Qué vale más? ocurriendo ahí? Él tiene un montón de seguidores, tiene sobre 40 millones de seguidores y se comunica mucho con memes. Y uno de los trucos que le está utilizando es que no está diciendo las cosas directamente, pero si él hace un meme en donde él está levantando un Bitcoin, pues automáticamente la interpretación es que los Bitcoins van hacia arriba y la gente está jugando, todo el mundo en el casino gigante de los Bitcoins. Interesante es que a la misma vez que los Bitcoins están subiendo, hay una moneda que se llama Dogecoin. Y esa es una moneda que su dueño la hizo como una broma para hablar de lo riesgoso que eran las criptomonedas. Y la broma se propagó y no mucha gente sabía que era una broma y la gente comenzó a invertir en esta broma que ahora tiene un market cap de decenas de billones con B. Wow. El mismo creador de la moneda, él no entiende cómo es posible que la gente esté apostando a una moneda que se hizo como una broma. Pero Wow. esas son las cosas que ocurren en el Internet, porque quizás los primeros que sabían que era una broma, lo propagaron como broma, pero luego sigue corriendo y la gente se cree que es verdad. Wow, El Alex. valor de esta moneda en los últimos meses, para que tengan una idea de qué es que estamos hablando, en los últimos meses la moneda ha subido, en este mes nada más, 650%, y desde que comenzó la moneda, un 16,000%. Wow. Una moneda que no tiene 16,000%. propósito, que fue una broma, que no se sabe qué rayo es, que no tiene ningún uso, pero la gente está apostando a ella. Entonces, en los últimos meses, el crecimiento ha sido tan alto que muchas de las compañías que trabajan en los Estados Unidos la han prohibido dentro de los Estados Unidos porque saben que al final Sí. la gente va a perder dinero, igualito que ocurrió con los Buen GameStop. dinero. O sea que el de la broma terminó billonario con una broma. Correcto, de eso es que estamos hablando. Mira eso. Qué cosa más increíble. Y es una moneda que tiene un perrito porque la ponen cuando la anuncian como si fuera una moneda de oro con un perrito, pero esto no existe. No hay moneda de oro en ningún lado, ni hay donde reclamar nada, porque esto no existe. Esto es nada, esto es un código. Pero el que no sabe cree que existe una moneda que se llama Dogecoin de oro, que están invirtiendo una cosa que es una broma. Igual que los Bitcoin, no, aunque hacen una representación gráfica
de los Bitcoin como si fuera una moneda. No existe, no hay nada físico que se pueda tocar. Usted no está comprando nada físico, usted está comprando una participación en un código digital. En el caso de Bitcoin, sí, hay compañías que están apostando a que ese será el futuro, que de alguna forma, del sistema financiero, pero en el caso de Dogecoin no hay ningún uso. Es impresionante, cualquier cosa que sea moneda, criptomoneda, aparentemente está funcionando, de alguna manera gana valor. Algunas, como el ejemplo tuyo, es una cosa exorbitante, ridícula, absurda, pero prácticamente, Alex, todo el que pone algo ahí, todo lo digital, de alguna manera hay gente que aparece para invertir y gana valor. Correcto. Y todo el que pueda apostar a largo plazo y no le duela lo que pierda, pues es chévere que esté en el juego. Pero el problema es que esto sube y baja, y cada vez que baja, algunos se asustan, y cuando se quitan perdiendo. En esta montaña rusa de las criptomonedas ha hecho millonarios, pero ha hecho más perdedores que millonarios. Wow. Moraima, desde que comenzó el programa, tiene una pregunta para ti, tiene un planteamiento. A oírlo ahí que decía que tiene algo importante que decirme. Vamos a ver. Bueno, a lo mejor es una bobera quizás para los muchachos, pero yo me quedé en una pieza. Donde yo me estaciono, en mi casa, al lado mío, pues se estaciona siempre un auto bien extraño, pero bien extraño. Yo no lo he visto en la calle, ese auto no lo he visto en la calle, solamente al lado mío. Nunca había visto el dueño, no coincidimos en los horarios. Pues ayer coincidimos. Yo estoy estacionada y veo que él llega y yo, ay, mira, deja ver de quién es este carro y a ver si le puedo ver bien la marca. Entonces el hombre se baja, yo estoy estacionada en reversa, ¿no? Y él se baja y se me para al frente y dobla un poquito para estacionarse al lado mío, pero se bajó y dejó el carro prendido. Y yo bajé el cristal porque en todo momento pensé que el hombre me iba a decir algo, pero veo que él baja los bultos, baja todo y se va, y el carro se estacionó solo. El carro dio la curva, se estacionó solo. Y yo decía, ¿qué es esto? Al lado mío frenó cuando tenía que frenar, él mismo se cerró y ya el dueño se había ido. Tienes que tener cuidado, yo creo. Alex, dime qué es esto, porque a mí se me erizaron los pelos. Eso lo logró Alex, él quería impresionarla. Claro. Y la tiene en el programa de radio diciéndolo, te está monitoreando. Caíste en la trampa. Caí en la trampa. Seguro. Claro. Aquí la moraleja del asunto, eso es lo que ocurre cuando uno vive en los sitios de los millonarios y todo el mundo tiene ese tipo de tecnología avanzada alrededor de ti. No tengo comentarios para la prensa. Lo que sé es que ese carro... No. ¿Qué es hablando en eso? serio ahora. Hay varias compañías, incluyendo compañías comunes, vamos a llamarle de marcas común y corriente, que tienen ahora mismo tecnología de auto estacionarse. Ajá. Entre ellas la empresa Ford tiene 6 de los vehículos de ellos que se estacionan solos. O sea, no es solamente los caros, es tecnología que ya está disponible y que la gente está comenzando a utilizar. Pero yo creía que la persona se quedaba dentro del carro. Él se fue, el carro se estacionó y se apagó y se... Así mismo, y cada vez esta tecnología aumenta. Esto parece película del futuro, pero no. Estamos viviendo ya estos tiempos y muy pronto vamos a comenzar a ver que esto sí que asusta para los que dicen que no se van a montar en autos que se guían solos. Ajá. Muy pronto vamos a ver camiones que se guían solos. Ay, no, ¿de verdad? y imagínate un camión pasando a 55 millas por hora al lado de ti, sin chofer. No, en Puerto Rico yo no quiero ver eso, Alex. No. Pues yo lo vi ayer, por unos instantes vi un carro estacionarse sin chofer, dio una curvita y todo en reversa y perfecto, y se apagó solo. Yo le iba a tomar un video para Juan y para Fernán, pero no me atreví a tomar un video, me puse tan nerviosa que no me atreví. Pues ya estás viendo el futuro, Moraima, así que eso es lo que viene, y incluso van a venir aves aéreas, o sea, aviones y barcos y de cuanta cosa hay automatizado.
Hemos mencionado hace varios años que ya hablamos del tema. Muchos de los empleos que conocemos, empleos tradicionales, van a desaparecer con la automatización. Y las compañías están apostando todas a esto. Si usted se fija, trate de averiguar en estos días, independientemente del automóvil que usted tenga, busque la marca exacta del automóvil que usted tiene y busque cuáles son los planes de esa empresa para los próximos 5 años. Y va a ver que, número 1, los van a convertir en eléctricos, y número 2, automatización. Todos están apostando a eso. No hay ni una sola marca que diga, no, me voy a quedar haciendo automóviles como los he estado haciendo hasta ahora. Alex, si yo voy bajando Estoy en shock. la cuesta del Monumento al Jíbaro y miro por el retrovisor y me percato que el camión que está detrás de mí no tiene chofer, yo no sé qué va a pasar, mano. Exactamente lo mismo que decía la gente cuando comenzaron los elevadores en Nueva York sin una persona que los controlara. Ajá. Wow. Pero Alex y Juan, ¿tú te imaginas que yo no lo hubiese visto a él bajarse del carro? O sea, que yo no hubiese visto todo y lo hubiese visto el carro solamente. Ujú. Yo caigo allí porque lo primero era que yo decía, ¿y si me choca? Yo preocupándome por mi carrito al lado de aquel que sabe que vale un montón. Mira, ahora me da vergüenza estacionarme al lado de ese carro. ¿Sabe Dios cuánto cuesta? Alex, ¿cuánto vale un carro así? No sé la marca, así que va a depender de la marca, pero ahí volvemos otra vez. Es Ya que no hay conocí carros la de marca, no era todos- reconocida. Ya hay carros de todos los niveles que tienen tecnología parecida. Algunos más avanzados, otros menos, pero ya hay muchos automóviles que tienen autoestacionamiento. Y esa es la idea, porque uno de los problemas graves eran los jóvenes, como no tienen la práctica, no sabían estacionarse, y eso lo resolvieron fácil. El automóvil se autoestaciona solo. Si no tenía marca, puede ser un marciano. Fernan, es que te perdiste el cuento. No, yo lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, yo me llevé el... ¿Tú puedes creer eso? No, es increíble. Y eso me pone tan atrás que estoy pensando ponerle antenas parabólicas al caballo de casa. Hay que hacer el aguaje para entonces Algo, por lo menos... un viper, el caballo, algo. ¿tú Yo sabes? me quedé mirando al vecino, yo lo miraba y a ver si se desaparecía, porque yo decía, qué falta de que sea un marciano. Una de las cosas que anunciaron esta semana, la empresa Tesla mostró su nueva actualización para el modelo S, que es el automóvil que más ellos venden. Y el modelo S le aprobaron, las agencias de regulación le aprobaron que cambiaron el guille. Tradicional guille redondo ya no es redondo, ahora es una especie de manubrio cuadrado. Y una de las cosas que tiene el automóvil, que es una de las cosas más controversiales, es que no tiene palanca de cambios. Se supone que de acuerdo a donde tú quieras ir, el automóvil cambia para el frente o en reversa solo. Mira eso. ¿Cómo es eso? Solo. Y volvemos otra vez, son cambios que se están dando en la tecnología. Los que llevamos tiempito en este planeta, pues los vemos como extraños o radicales, pero para las generaciones nuevas, eso es lo único que ellos van a conocer. Ellos no entienden, muchos jóvenes no saben que habían carros de estándar, que hay que apretar el coche para cambiar el cambio. Hay muchos jóvenes que no saben que eso existía. No, y hablando de las comunicaciones, muchachos, o sea, hay jovencitos, incluyendo el mío que tiene 16, o sea, no es un bebé, ¿eh? Ajá. Pero tú le pones, porque hice la prueba un tiempo atrás, tú le pones un radio de frente y no tienen idea de qué hacer con él. No tienen idea de que hay un botoncito que tú le das para adelante y para atrás y te pasa de una emisora de radio a otra. O sea, por ejemplo, ¿no? No tienen idea de eso. Wow. Así mismo es, no saben lo que era un teléfono en la casa, Exacto. no saben lo que era un Sí. tocadisco. Hay un montón de cosas que nosotros las damos por hecho, conocemos el nombre y lo que significa, pero para los jóvenes no existe la analogía, no tienen la idea. No tienen idea. Y estos jóvenes, estos cambios que estás mencionando, de que el automóvil se autoestacione o que maneje solo, es lo obvio. Ellos van a decir, por supuesto, ¿y qué otra forma hay que hacerlo? ¿Para qué yo voy a tocar el guía? Es ridículo si yo te voy a estar testeando.
Ay, Dios mío, sí, sí. Tengo que Sí, estar es en línea, verdad, tengo que estar es en línea, verdad. me están hablando. Wow. Es verdad, y el Wow. mero pensamiento me asusta de que sea Uy. así Sí. para la nueva generación. O sea, Sí. Lucas, yo tengo un nieto de 2 años, eso va a Sí, ser sí. la realidad de él. La realidad, seguro. Dios mío. Tú sabes. Lo normal. Sí, Sí. Él ve a abuelo estacionándose, tú sabes, al estilo mío de ahora, y va a decir, diantre, abuelo, mano, Que te atrás quedaste, está. pero ¿qué es eso? Sí, sí. El carro lo hace solo. ¿Y esa carreta, Juan? Abuelo, ¿y esa carreta? Exacto. Sí. Para ellos es exactamente igual a una carreta. Exacto, tremenda analogía, Fernando. Es exactamente igual. Mira, Alex, esta información me la envió Fernán, de que finalmente lo que tú habías anticipado, aquí lo publicó Noticel, que Facebook anunció este lunes, este pasado lunes, Sí. Facebook anuncia que a partir de ahora censurará cualquier información falsa sobre COVID-19 y las vacunas que los usuarios compartan en grupos, páginas o en sus cuentas personales, prohibiendo todo aquello que haya sido desmentido por las autoridades sanitarias. Así, a partir de este lunes, se eliminarán comentarios hasta ahora permitidos Wow. en la red social y en Instagram, como que el COVID-19 fue creado por humanos, que las vacunas no son efectivas, que son más peligrosas que la enfermedad en sí, o que son tóxicas, peligrosas y causan autismo. Desde este lunes, Facebook dice, se acabó. No va. Hay una censura completa Wow. respecto a ese tema. El hijo de Kennedy le quitaron la cuenta, le cerraron la cuenta, que él había sido durante muchos años, era un crítico de las vacunas, y él lleva años hablando del tema de que algunas vacunas están alineadas con condiciones de los niños, que luego de la vacuna le han surgido condiciones, Ujú. y lo quitaron esta semana. Y es preocupante porque esta es una vacuna nueva y la respuesta que tenga la gente a esta vacuna es lo que va a determinar si en verdad es tan eficaz como mencionan, si hay efectos secundarios como todas las medicinas que tienen una serie de efectos secundarios y no están permitiendo que nadie comente sobre el tema. Literalmente te arriesgas, tú dices, me puse la vacuna y me salió una cascarita en el pie y te arriesgas a que te cierren la cuenta. Ujú. No Así de quieren que fuerte está la nadie cosa. hable de ese tema. Ujú. No solamente eso, esta semana banearon gente también que no tiene que ver con la vacuna. Simplemente si haces comentarios en contra de lo que está ocurriendo o en contra de alguien que esté protestando o en contra de cualquier comentario que ellos consideren agresivo en estos tiempos, te arriesgas Afuera. a que te saquen de las plataformas. Incluyendo- A ese nivel están jugando. Perdón, incluyendo este live que estamos haciendo ahora mismo. Incluyendo estos lives. Ok. Si estuviéramos hablando de temas en donde decimos, por eso es que estamos trabajando con mucho cuidado respecto, no mencioné ni la condición que dije que le pueden dar a los niños. Porque si tú mencionas esto o aquello, te pueden agarrar de eso, de que tú estás haciendo lo que se llama claims o Ujú. reclamos médicos, y eso está prohibido ahora mismo. Tú no puedes hacer ningún reclamo médico de que curas o de que prevés o de que esto no funciona si no eres médico. Y si eres médico con todo y con eso y estás en contra de lo que se supone que digan los médicos, te arriesgas. Correcto, Así sí. que ni los médicos tienen libertad de expresión respecto a lo que Exacto. ellos estudian. Sí, le están quitando títulos a algunos médicos ya. En otros países, en Puerto Rico no ha pasado, pero en otros países sí. Qué fuerte. Tú sabes lo que es prepararte toda una vida y entregar tu vida al servicio y que de repente te quiten el Eso- Y título. muchos de ellos no es que están dando opinión, muchos de ellos están reportando situaciones. O sea, que no es que ellos están diciendo yo creo, Ujú. ellos están diciendo me pasó esto con Sí. este paciente. Y si tú dices eso, ya te estás arriesgando. Exactamente, sí. Que parte de la dinámica del tema de las vacunas, por eso la postura de Nueva Vida ha sido, en los que no se la pongan, yo los respeto, todavía me ubico ahí, y el que se la quiera poner, que se la ponga. O sea, aquí hay libertad, y de hecho aquí han participado gente consistentemente. Invitamos a un médico hace una semana o 2 semanas atrás, Ajá. que se la pone y que la promueve. Yo no tengo ningún problema con eso. El hecho de que yo no me la ponga, no estoy diciendo no te la pongas, ¿verdad? Y consono con esa política de la emisora, pues la gente sabe que en efecto es así. Respetamos al que no se la pone, donde yo me ubico ahí por diversas razones, entre ellas
haber escuchado a un montón de médicos competentes, entre ellos el que dirigió la división de Pfizer por más de 10 años a cargo de vacunas, que dice, no se la ponga, o sea, estoy escuchando a un médico, no un conspiracionista, no a alguien que se la sacó de la manga en el internet, a un médico. Claro, ahí está el que la promueve y yo lo respeto, y el que no, pues respete esa posición. Claro. Pero las compañías están asumiendo postura, y fíjate cómo Facebook ya dijo, Macarile, todo el que esté en contra, lo vamos a sacar, le vamos a cerrar la cuenta. Y eso no puede Pero ser tampoco. Qué mal. Como habíamos dicho, el Internet está cambiando y está cambiando frente a nosotros. Lo interesante es que a la misma vez que están censurando aquí, juegan otros juegos, porque entonces en India ahora mismo hay unas protestas y el gobierno de India pidió que censuraran a los que están protestando porque supuestamente están en contra del gobierno. Y en ese caso, Facebook determinó que no. Así que literalmente ellos deciden que es la verdad en el mundo ahora mismo, por encima de las políticas de los gobiernos. Exactamente. Así que es el nuevo gobierno virtual. Exactamente. Ujú. Increíble. Mundial. Mundial. Eso no lo vimos venir cuando comenzamos a jugar en Facebook al principio y todo este tipo de cosas, ¿no? 15 años atrás. Nunca vimos eso, o sea, que fuese a agarrar ese poder a nivel mundial tipo gobierno. Así es. Todo el mundo creció la plataforma y todo el mundo la sigue creciendo. Todavía le estamos jugando el juego. Constantemente tú oyes la gente, síguenos en Facebook, danos like. Estamos creciendo el negocio. Claro, claro. Exactamente. Nosotros estamos ya en un proceso de activar la parte de la aplicación para los live de la emisora, que sean en la plataforma de la emisora y no en la plataforma de Facebook. Ya estamos trabajando con eso. Súper. Perfecto. Buenísimo, Y volvemos a traer los cambios en el Internet. Van a continuar. Estas compañías juegan unas guerras entre ellas que uno cree que es a favor de nosotros, y muchas de estas guerras ya se sabe quién va a ganar. Así que no todo lo que parece de una forma es exactamente eso en Internet. Yo nunca pensé que grupos, compañías, gobiernos pretendieran que hay una exclusiva verdad de ellos, y el que opine distinto hay que borrarlo del mapa porque se constituye en un enemigo. Yo de verdad que eso jamás lo vi venir de una manera tan dramática como lo estamos viendo, y sabemos que se va a poner peor. O sea, que no haya el nivel de tolerancia de escuchar dos versiones. Yo jamás lo pensé. Jamás lo pensé. Tan radical. Sí. Por eso he permitido aquí que las dos versiones corran. La antivacuna y la provacuna. O sea, es el derecho de cada cual a verlo como lo ve. Claro. Y de justificarlo como lo justifica. ¿Y cuál es el problema? Cada cual decide lo que quiere decidir. Y nadie puede ir en contra de eso. Exacto. Bueno, La palabra clave de lo que tú acabas de mencionar es lo dramático que lo han hecho. Esto es a la cañona, rápido. Sí. No podemos discutirlo, no hay medias verdades, no. Esto es o juegas como yo quiero o no juegas. Sí, y yo creo que va a venir el tiempo, no sé cuándo, en que digan, eso de ustedes los evangélicos, los cristianos, de la Biblia que es la verdad, que Cristo viene otra vez, este asunto de la vida eterna, este asunto del concepto familia, como ustedes dicen que es solamente papá y mamá, esto no es así, se las acabó el baile ustedes con ese mensajito. Porque el mundo también tiene esto otro, y el problema no es ese, el problema es que prohíban la línea de nosotros. Exacto. Para establecer como correcto y verdadero la de ellos. Exacto. Ese es el punto demasiado duro. ¿Tú piensas que eso va a pasar, Alex? Acabas de dar en el clavo. Yo he mencionado en varias ocasiones que lo más que me preocupa a mí de todo este asunto de la supuesta guerra de desinformación que hay y los controles que hay que tomar, y que yo creo en esto y tú no crees en aquello, es que eventualmente, para protegernos, porque esa es la excusa, van a decir que ellos van a determinar qué es la verdad absoluta, y si no es ciencia, no es verdad. Y entonces ahí estamos en problema, porque comienzan a censurar lo que nosotros creemos que es por fe. Ajá. Exacto. Y entonces ahí es que vamos a tener que pelear la batalla real
porque eso, hasta ahí llegamos, como yo digo, pero no debemos de esperar a que eso llegue hasta ahí. Ahí es que está la situación. Bueno, no me condenen por censurarles, pero el tiempo se acabó. Sí, muy bien. Usted tiene el poder. Tenemos, antes de irme, tenemos un seminario el próximo Sí. jueves en aprendesocialmedia.com. Pueden visitar la página de aprendesocialmedia.com. Se registran completamente gratis para este seminario el próximo jueves. Aprendesocialmedia.com. Alex Ochart, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Bendiciones.